Capítulo 181. 8 de noviembre de 1892. Por fin había llegado el día. En toda América del Norte, millones de ciudadanos acudieron a los centros de votación en ciudades, pueblos y comunidades rurales. El día de las elecciones estaba en pleno apogeo y la nación estaba llena de expectación. La carrera por la presidencia había sido muy disputada, con Matthew Ashe enfrentándose al veterano senador Howard Grayson y algunos otros contendientes. Los colegios electorales estuvieron abarrotados desde el amanecer hasta el anochecer. Los trabajadores de las fábricas emitieron sus votos antes de empezar sus turnos. Los agricultores viajaron kilómetros para participar, mientras que los trabajadores portuarios y los comerciantes formaron largas colas, deseosos de que se escuchara su voz. Los carteles y pancartas de la campaña adornaban cada esquina de las calles principales, muchos de ellos con lemas como "Es por el progreso" y "Una nueva era para Ameratia". Matthew y su equipo se reunieron en una gran sala de conferencias en la sede de la campaña. El ambiente era tenso a medida que se iban conociendo los resultados de varios estados. En las paredes había grandes mapas del país, cada uno marcado con los estados clave en disputa. Amber estaba a su lado, revisando los informes de los asesores de campaña. Los primeros resultados están llegando de la costa este, dijo. Grayson ganó Nueva York y Connecticut, pero estamos por delante en Pensilvania. Los trabajadores siderúrgicos de Silvania están con nosotros, respondió Matthew. Si ganamos allí, eso nos dará un impulso significativo. El general Carter Hayes, que se había sumado a la campaña como asesor de seguridad, se acercó con una taza de café. Va a ser una noche larga, gobernador. Ha luchado mucho por esto, pero la carrera está más reñida de lo que esperábamos. Sabía que no sería fácil, dijo Matthew, cruzándose de brazos. Grayson ha estado en política toda su vida. La gente confía en él para mantener el status quo. Nosotros les ofrecemos algo diferente. Un cambio. Eso asusta a algunas personas. Hayes asintió. Bueno, por lo que he visto en todo el país, tienen el apoyo de la clase trabajadora. Eso cuenta mucho. A las 9 p.m., el mapa electoral estaba dividido casi por igual. Los estados del este habían sido en gran parte para Grayson, mientras que Matthew dominaba el corazón industrial, con Ohio, Silvania e Illinois. La batalla ahora dependía de los estados clave del medio oeste y los territorios del oeste. Un asistente de campaña irrumpió en la sala. Acabamos de recibir la confirmación. Kansas y Nebraska han sido para Ashe. Los empleados estallaron en vítores. Amber sonrió y apretó la mano de Matthew. Es una buena señal. Los granjeros nos ayudaron. Matthew se permitió una breve sonrisa. Tenemos impulso, pero aún no hemos terminado. California y Texas todavía están en juego. En su propia sede en Ámsterdam, el senador Grayson caminaba nervioso de un lado a otro. Sus asesores estaban igualmente nerviosos. A pesar del fuerte apoyo que recibía en los estados del este, no esperaban que la campaña de Matthew tuviera tan buenos resultados en el medio oeste y el sur. Uno de los ayudantes de Grayson se acercó con expresión sombría. Señor, la cosa pinta peor de lo que pensábamos. Los primeros informes indican que Ashe está ganando terreno en California. Si consigue ese objetivo, tendrá la mayoría electoral. Grayson apretó la mandíbula. ¿Cómo es posible? Es un industrial, no un estadista. La gente lo ve como alguien que sabe resolver problemas, respondió el asistente. Creen que traerá un cambio real a sus vidas. Grayson murmuró algo entre dientes, pero no dijo nada más. Sabía que las probabilidades ya no estaban a su favor. A medianoche, la elección alcanzó su punto álgido. Ambos candidatos estaban empatados y solo quedaban unos pocos estados para anunciar sus resultados. La nación entera contenía la respiración. La sala de campaña de Matthew cayó en un tenso silencio cuando llegó la última actualización. California ha sido declarada ganadora de Ashe, anunció un director de campaña. La sala estalló en vítores y aplausos. Los miembros del personal se abrazaron y algunos lloraron de alegría. Todos empezaron a darse cuenta de que Matthew Ashe estaba a punto de convertirse en el próximo presidente de la gran República Americana. Matthew se quedó en silencio por un momento, mientras asimilaba la noticia. Amber se acercó, con los ojos brillantes de orgullo. Lo lograste. Serás presidente. Exhaló profundamente y una mezcla de alivio y euforía lo invadió. Lo logramos, Amber. Todos nosotros. Pero esto es solo el comienzo. Ahora viene la parte difícil.
A la 1:30 am se confirmaron los resultados finales. Mateusz había ganado por un estrecho margen, asegurándose la mayoría en el colegio electoral. La noticia se extendió rápidamente por todo el país. Las multitudes se reunieron en las plazas de las ciudades, celebrando hasta bien entrada la noche. Los fuegos artificiales iluminaron los cielos de Chicago, Pittsburgh y San Francisco. En un discurso histórico transmitido por radio y reportado en los periódicos, el senador Grayson reconoció su derrota. Felicito a Mateusz por su victoria, declaró Grayson. El pueblo de Ameratia ha tomado su decisión y yo la respeto. Confío en que el gobernador liderará esta nación con integridad y visión. A primera hora de la mañana, Mateusz se dirigió a la nación desde Chicago. Miles de seguidores llenaron las calles frente a la sede de la campaña, ondeando banderas y coreando su nombre. De pie ante un mar de rostros, Mateusz comenzó su discurso. Su voz era firme pero llena de emoción. Mis queridos estadounidenses, me siento profundamente honrado y agradecido por la confianza que han depositado en mí. Estas elecciones no fueron solo una cuestión de política, sino del futuro de nuestra nación. Juntos, hemos elegido el progreso, la innovación y la oportunidad. La multitud rugió en señal de aprobación. En los últimos meses, he viajado por esta gran tierra. He escuchado sus esperanzas, sus luchas y sus sueños. Me han dicho lo que más importa: sus familias, sus medios de vida y sus comunidades. Y les prometo esto: no olvidaré esas conversaciones. No olvidaré la confianza que han depositado en mí. Hizo una pausa y dejó que los aplausos se apagaran. Nuestro viaje apenas comienza. Tenemos muchos desafíos por delante, pero tengo fe en que juntos los superaremos. Construiremos un futuro en el que cada habitante de Estados Unidos tenga la oportunidad de prosperar. Este es nuestro momento. Hagamos historia, juntos. La multitud estalló en vítores una vez más. Amber estaba cerca, observando con orgullo cómo Mateusz saludaba a las personas que lo habían impulsado a la victoria. Al amanecer, el personal de campaña celebró su dura victoria. Los mensajes de felicitación llegaron de todo el mundo, incluidos los de líderes extranjeros que reconocieron que Ameratia era ahora una potencia mundial bajo el liderazgo de Mateusz. Pero Mateusz sabía que el verdadero trabajo estaba por delante. Las expectativas de la nación eran altas y él tenía la intención de cumplir cada promesa que había hecho. Por ahora, sin embargo, se permitió un breve momento de reflexión. Se encontraba de pie en el balcón de su suite de hotel, observando cómo la ciudad de Chicago cobraba vida con la celebración. Amber se unió a él y apoyó la cabeza en su hombro. «Vas a cambiar el mundo, Mateusz», dijo suavemente. Él sonrió. «No soy el único. Todos lo somos. Este es nuestro momento». Capítulo 182. 4 de marzo de 1893. Washington, D.C. estaba lleno de celebraciones. Decenas de miles de estadounidenses inundaron las calles para presenciar la historia. Era un día frío pero despejado, perfecto para una inauguración. La multitud se extendía desde las escaleras del Capitolio hasta la avenida Pensilvania, ondeando banderas y sosteniendo carteles que decían «Es por el progreso y comienza una nueva era». Mateusz se encontraba en una sala cerca de la rotonda del Capitolio, ajustándose los puños de su traje a medida. Su mente trabajaba a toda velocidad mientras se preparaba mentalmente para la monumental tarea que le aguardaba. Estaba a pocos minutos de ser juramentado como presidente de la Gran República Ameratiana. A pesar del peso de la ocasión, mantuvo la calma. Amber se acercó a él, con expresión tranquila pero comprensiva. Le acomodó la corbata con delicadeza. «¿Estás listo para esto?» Mateusz sonrió suavemente. «Estoy tan preparado como cualquiera para algo así. He pasado por adquisiciones industriales, negociaciones internacionales y batallas por territorios, pero nada se compara con liderar una nación entera». «Te lo has ganado», dijo Amber, poniéndole una mano tranquilizadora en el hombro. «Tienes la visión y tienes a la gente detrás de ti. Solo recuerda por qué estás haciendo esto». «No lo he olvidado», respondió Mateusz. «Esto es para el futuro, para todos nosotros». Un golpe en la puerta interrumpió el momento. El general Carter Hayes entró, vestido con su uniforme ceremonial. «Señor presidente electo, ¿están listos para recibirlo?» Mateusz respiró profundamente, asintió y se volvió hacia Amber. «Hagamos historia». La plataforma inaugural se había construido en la escalinata oriental del Capitolio.
El presidente de la Corte Suprema estaba de pie en el podio, sosteniendo la Biblia que se usaría para el juramento del cargo. Miembros del Congreso, expresidentes, líderes militares y diplomáticos extranjeros llenaban la plataforma, con la mirada fija en Mateu. Mientras subía las escaleras, la multitud estalló en aplausos. La gente agitaba sus sombreros y vitoreaba, y sus voces resonaban por toda la ciudad. Para muchos, Mateu era un símbolo de esperanza y progreso. Un líder que había transformado territorios e industrias y que ahora prometía hacer lo mismo por la nación. Amber tomó asiento entre los dignatarios, observando con orgullo cómo Mateu se encontraba ante el presidente del Tribunal Supremo. Por favor, levante la mano derecha, dijo el presidente del Tribunal Supremo. Mateu levantó su mano y colocó la izquierda sobre la Biblia. Repitan después de mí. Yo, Mateu Esch, juro solemnemente, yo, Mateu Esch, juro solemnemente, repitió Mateu con firmeza. Que ejecutaré fielmente el cargo de presidente de la Gran República Ameratiana, que ejecutaré fielmente el cargo de presidente de la Gran República Ameratiana, y, en la medida de mi capacidad, preservaré, protegeré y defenderé la Constitución de la República. Y, en la medida de mi capacidad, preservaré, protegeré y defenderé la Constitución de la República. Felicitaciones, señor presidente, anunció el presidente del Tribunal Supremo. La multitud rugió cuando Mateu bajó la mano y se volvió para encarar el mar de ameratianos. Por primera vez en su vida, no era solo un hombre de negocios, un innovador o un gobernador. Ahora era el líder de la nación. Mateu subió al podio. La multitud se fue calmando poco a poco mientras esperaba sus primeras palabras como presidente. Se tomó un momento para observar a la audiencia, con una mirada firme y decidida. Mis queridos ameratienses, comenzó, y su voz resonó en toda la plataforma, hoy nos encontramos en una encrucijada de la historia. Hemos logrado un progreso increíble, un progreso construido por las manos de agricultores, trabajadores, inventores y soñadores. Pero sé que muchos de ustedes aún enfrentan desafíos. Se preocupan por sus medios de vida, el futuro de sus hijos y el mundo cambiante que nos rodea. Hizo una breve pausa para dejar que sus palabras calaran en sus oídos. Estoy aquí hoy para decirles que enfrentaremos esos desafíos de frente. Juntos, construiremos una nación donde las oportunidades no conozcan fronteras, donde la educación, la innovación y el trabajo duro abran puertas para todos. Invertiremos en infraestructura que conecte a nuestras comunidades, en industrias que generen prosperidad y en políticas que protejan los derechos y la dignidad de todos los ciudadanos. La multitud respondió con vítores y aplausos. Mateu continuó, su tono cada vez más apasionado. No nos retiraremos del mundo. Lo lideraremos a través del comercio, la tecnología y la diplomacia. Nuestra fuerza no reside en el aislamiento, sino en la cooperación y el progreso. Y a quienes dudan de nuestra determinación, permítanme ser claro. Ameratia no flaqueará. Somos fuertes. Estamos unidos. Y juntos, forjaremos un futuro más brillante que cualquiera que hayamos imaginado. Terminó su discurso con un último llamado a la acción. Este es nuestro momento, Ameratia. Estaremos a la altura de las circunstancias. El público estalló en aplausos y coreó su nombre. Se lanzaron fuegos artificiales desde las colinas cercanas para conmemorar el momento histórico. Cuando Mateu bajó del podio, estrechó la mano de varios dignatarios, pensando ya en el trabajo que tenía por delante. El desfile inaugural mostró la diversidad y la fuerza de la nación. Carrozas que representaban a diferentes estados, industrias y unidades militares recorrieron la avenida Pensilvania. Las bandas de música tocaron melodías patrióticas y los escolares saludaron desde carrozas decoradas. Mateu y Amber viajaron en un carruaje descubierto, saludando a la multitud que se agolpaba en las calles. La gente vitoreaba y arrojaba confeti, con el rostro lleno de emoción y esperanza. A pesar del frío, la atmósfera era electrizante. «Los habéis conquistado», dijo Amber, sonriendo a la multitud entusiasta. «Espero poder conservar su confianza», respondió Mateu. «Ganar una elección es una cosa, gobernar es otra». «Lo harás bien», le aseguró. «Ya lo has demostrado con las provincias del norte». Después del desfile y los actos formales, Mateu llegó finalmente a la Casa Blanca. El equipo de transición había preparado su oficina y los miembros clave del personal esperaban sus instrucciones. Su jefe de gabinete, Henry Collins, le informó sobre las prioridades inmediatas. Señor presidente, su agenda para los próximos días incluye reuniones con el Congreso, embajadores extranjeros y líderes clave de la industria.
También tenemos el borrador del proyecto de ley de infraestructura listo para su revisión. Mateo se sentó detrás del escritorio de Resolute, asimilando el peso de sus nuevas responsabilidades. Lo primero es lo primero, Henry. Quiero una actualización completa sobre los planes de recuperación económica. La infraestructura, la reforma educativa y los derechos de los trabajadores son mis principales prioridades. Necesitamos empezar a trabajar a toda velocidad. Entendido, señor presidente, respondió Collins. Amber entró en la oficina y le entregó a Mateo una taza de café. Pensé que podrías necesitar esto. Gracias, dijo sonriendo agradecido. Va a ser un largo camino, pero tenemos el impulso de nuestro lado. A medida que el día iba llegando a su fin, Mateo se tomó un momento para mirar por la ventana la ciudad que se extendía a sus pies. Las luces de Washington DC brillaban como estrellas, un recordatorio de las innumerables vidas que dependían de su liderazgo. Ya está, murmuró para sí mismo. Es hora de ponerse a trabajar. Capítulo 183. 10 de abril de 1893. La residencia presidencial estaba tranquila esa noche, un respiro poco común de las constantes reuniones informativas y decisiones que consumían el tiempo de Mateo Walsh. Por una vez, el ruido de la política estaba distante. En sus aposentos privados, Mateo encontró la paz con su esposa y su hijo recién nacido, Maverick. Amber estaba sentada en una mecedora acolchada cerca de la gran ventana, acunando a Maverick con ternura en sus brazos. El bebé se movió y emitió suaves arrullos mientras Amber le susurraba palabras tranquilizadoras. El cálido resplandor del sol del atardecer bañaba la habitación con una luz ámbar, lo que hacía que el momento pareciera atemporal. Mateo se paró cerca de la cama, observando en silencio la escena que tenía ante sí. Admiraba el tierno cuidado de Amber, sus instintos maternales que se reflejaban en cada toque suave. Su cabello, atado con suavidad, enmarcaba su rostro y sus ojos brillaban con calidez mientras miraba a su hija. Eres increíble, dijo Mateo suavemente, rompiendo el silencio. Amber levantó la vista y sonrió. No es exactamente un trabajo difícil cuando está tan tranquilo. Dale un par de años cuando empiece a correr por ahí y a causar problemas, bromeó. Mateo se rió entre dientes y se acercó, arrodillándose junto a la silla. Estaré allí contigo cuando llegue ese momento. Lo manejaremos juntos. Amber se inclinó ligeramente hacia adelante, lo que permitió que Mateo le diera un suave beso en la frente a Maverick. El bebé se movió de nuevo y extendió sus pequeñas manos instintivamente. Mateo tomó una de las manos de Maverick entre las suyas, maravillándose de lo pequeña y delicada que era. Es perfecto, susurró Mateo. Amber asintió. Lo es. Y ya tiene tu determinación. Deberías haber visto cuánto lloró cuando las enfermeras lo vendaron por primera vez. No estaba feliz hasta que le dieron espacio para moverse. Mateo sonrió. Suena como un está bien. No nos va bien estar limitados. Amber se rió suavemente y movió ligeramente a Maverick cuando éste comenzó a quedarse dormido. Tuviste un día muy largo, dijo mirándolo. Deberías descansar. Mateo negó con la cabeza. He esperado todo el día por esto. Todo lo demás puede esperar. Se sentaron juntos en silencio durante un rato, disfrutando de ese momento sencillo y tranquilo. Era un tesoro poco común en una vida llena de responsabilidades y expectativas. Un suave golpe en la puerta interrumpió el silencio. Mateo se puso de pie y cruzó la habitación, abriendo la puerta y apareció Charles Grayson, el padre de Amber. El hombre mayor había viajado desde su ciudad natal para visitarla y, aunque se comportaba con dignidad, todavía había una expresión de asombro en su rostro cuando entró. Señor presidente, saludó Charles con una sonrisa y extendiendo una mano. Charles, dijo Mateo, estrechándole la mano con firmeza. Sabes que no tienes que llamarme así en privado. Los viejos hábitos son difíciles de eliminar, dijo Charles riendo. Además, sigue siendo un poco surrealista. No dejo de pensar en cuando eras un simple plebeyo que trabajaba en una estación de tren. Y ahora, aquí estás. Presidente de Ameratia. Mateo sonrió y se hizo a un lado para dejar que Charles entrara más. Ha sido un largo viaje. No estaría aquí sin ti. Me diste oportunidades cuando otros ni siquiera me miraban. Charles hizo un gesto con la mano con desdén. Tonterías. Te lo has ganado todo. Solo te di un empujoncito. Amber se puso de pie y se acercó a su padre, sosteniendo a Maverick en sus brazos.
Hola, papá, dijo con calidez, inclinándose para besarle la mejilla. Ámbar, dijo Charles con una sonrisa, y su mirada se suavizó al mirar a su hija y a su nieto. Y este pequeño, no puedo creer que sea abuelo. Amber sostuvo con delicadeza a Maverick para que Charles pudiera verlo mejor. ¿Conoce a tu nieto, Maverick? Charles respiró profundamente y parpadeó para disipar la emoción que se le acumulaba en los ojos. Extendió la mano y tocó con cuidado la pequeña mano de Maverick. Hola, Maverick, susurró. Tienes un gran legado por delante, jovencito. Mateo observó la interacción con un sentimiento de profunda gratitud. La familia siempre había sido importante para él, y ver a Charles establecer un vínculo con Maverick lo llenó de un renovado sentido de propósito. ¿Cómo han ido las cosas en casa?, preguntó Mateo mientras todos tomaban asiento en la espaciosa sala de estar. Como siempre, muy ocupados, respondió Charles. Sus fábricas están funcionando a plena capacidad. Es asombroso ver cuánto ha cambiado la ciudad gracias a ustedes. La gente tiene trabajo, sus hijos van a la escuela y hay una sensación de orgullo en el aire. Ustedes les han dado esperanza. Es bueno escuchar eso, dijo Mateo. Pero todavía queda mucho por hacer. Esta presidencia, a veces resulta abrumadora. Las expectativas son enormes. Charles asintió pensativamente. El liderazgo siempre lo es, pero ya has demostrado que puedes manejarlo. Solo recuerda cuidar de ti mismo y de tu familia. Ellos son quienes te mantienen con los pies en la tierra. Amber sonrió ante las palabras de su padre. Tiene razón. No tienes que cargar con todo sobre tus hombros, Mateo. Tienes gente que puede ayudarte. Lo sé, respondió Mateo en voz baja. Y estoy agradecido por todos ustedes. No estaría aquí sin ustedes y Amber. Charles se rió entre dientes. Has recorrido un largo camino desde aquel joven ambicioso que soñaba con cambiar el mundo. Pero hay algo que no ha cambiado. Todavía crees en un futuro mejor. Por eso la gente te sigue. Nunca pierdas eso de vista. Continuaron hablando un rato más, compartiendo historias del pasado y discutiendo planes para el futuro. A medida que avanzaba la noche, Charles se levantó para irse y les dio a Amber y Mateo un último abrazo. Cuídense unos a otros, dijo Charles mientras se dirigía a la puerta. Y sigan haciéndonos sentir orgullosos. Lo haremos, prometió Mateo. Después de que Charles se fue, Mateo y Amber regresaron a la habitación del bebé, donde Maverick dormía plácidamente en su cuna. Mateo se apoyó en el marco de la puerta y observó a Amber acomodar las mantas alrededor de su hijo. Tiene un gran nombre al que estar a la altura, murmuró Amber suavemente, pasando una mano por el cabello de Maverick. Va a hacer grandes cosas, dijo Mateo. Igual que su madre. Amber le sonrió. Y a su padre. Juntos, permanecieron en la habitación en silencio, observando a su hijo. A pesar de todos los desafíos que les esperaban, este momento les pertenecía. Un recordatorio de la fuerza que se habían ganado el uno al otro y del futuro que estaban construyendo juntos. No importaba cuántas batallas le aguardaran, Mateo sabía que con su familia a su lado, podría enfrentar cualquier cosa. Capítulo 184. 20 de abril de 1893. Mateo estaba sentado en el escritorio Resolute, con una pila de documentos ordenados cuidadosamente frente a él. Hoy era un momento crucial en su presidencia. Después de semanas de planificación, deliberación e innumerables reuniones con su gabinete, había llegado el momento de tomar medidas directas. Su firma pondría en marcha una serie de reformas destinadas a mejorar la vida en toda Ameratia. Henry Collins, su jefe de gabinete, estaba de pie junto a su escritorio, informándole sobre cada decreto. Varios miembros de la prensa estaban apostados afuera, ansiosos por informar sobre la ambiciosa serie de decretos ejecutivos que firmaría el nuevo presidente. Señor presidente, estos son los decretos iniciales, dijo Henry, entregándole el primer documento. Cada uno aborda una de sus principales promesas de campaña. Mateo asintió y tomó el primer decreto. Miró a Amber, que estaba de pie cerca de la entrada de la oficina con el general Hayes y otros asesores. Ella le hizo un gesto de aliento con la cabeza. Empecemos, dijo Mateo, mojando su pluma en la tinta. Decreto de Desarrollo de Infraestructura Nacional. Este decreto autoriza una inversión masiva en la infraestructura del país, explicó Henry. Incluye financiación para carreteras, ferrocarriles, puertos y puentes, en particular en zonas rurales que han estado abandonadas durante décadas. Mateo leyó el decreto con atención.
En él se establecía un plan para construir más de 16.000 kilómetros de nuevas carreteras y ampliar las principales líneas ferroviarias para mejorar el transporte de mercancías y personas. El decreto también priorizaba la modernización de los principales puertos, como San Francisco, Baltimore y Nueva Orleans. La infraestructura es la columna vertebral del progreso, afirmó Mateu al firmar el documento. Sin ella, no podemos conectar nuestras industrias ni apoyar las economías rurales. Cuando terminó de firmar, Amber sonrió orgullosa. Había visto lo mucho que este proyecto significaba para él. Decreto de Reforma Educativa Nacional. El siguiente documento se centró en la educación. Este decreto obliga a establecer escuelas públicas en todos los estados, dijo Henry. También incluye fondos para programas de capacitación docente y currículos actualizados que enfatizan la ciencia, la ingeniería y las artes. La mente de Mateu se trasladó a su infancia, cuando la educación era un privilegio reservado a los ricos. Sabía de primera mano cómo el conocimiento podía cambiar vidas y estaba decidido a hacerlo accesible a todos. Todos los niños merecen la oportunidad de aprender, afirmó. La educación es la clave para tener oportunidades. Firmó el decreto, imaginando un futuro en el que los jóvenes estadounidenses tendrían las herramientas para construir un mundo mejor. Decreto sobre Derechos y Seguridad de los Trabajadores. Henry le entregó el siguiente documento. Este aborda las condiciones laborales. Establece normas nacionales de seguridad en el lugar de trabajo, limita las horas de trabajo a 8 por día e introduce protecciones contra el trabajo infantil. Mateu asintió con la cabeza en señal de aprobación. Sus visitas a los centros industriales le habían mostrado las condiciones brutales que soportaban muchos trabajadores. Las lesiones y las muertes eran habituales y los niños solían trabajar en fábricas peligrosas. Esto salvará vidas, dijo Mateu al firmar el decreto. Los trabajadores son la columna vertebral de esta nación. Es hora de que los tratemos con el respeto que merecen. El general Hayes, que estaba cerca, tomó la palabra. Señor presidente, algunos líderes industriales se opondrán a esto. Dirán que es demasiado caro. Mateu lo miró con firmeza. Que se quejen. Ya se han beneficiado demasiado a costa de sus trabajadores. Si no pueden adaptarse, se quedarán atrás. Decreto Nacional de Acceso a la Atención Sanitaria. Este decreto establece una red de clínicas de salud pública en zonas desatendidas, explicó Henry. Está diseñado para brindar atención médica básica y reducir la propagación de enfermedades prevenibles. Mateu pensó en las familias de las zonas rurales que no tenían acceso a médicos. La enfermedad a menudo significaba la muerte para quienes no podían costear el tratamiento. Nadie debería morir por no tener acceso a la atención sanitaria básica, afirmó. Firmó el decreto, decidido a reducir las tasas de mortalidad y mejorar la salud general en todo el país. Decreto sobre Política Nacional de Recursos y Energía. El siguiente documento describió un plan para desarrollar los vastos recursos naturales de Ameratia y promover al mismo tiempo la sostenibilidad. Este decreto se centra en la gestión de nuestros recursos petroleros, carboníferos y minerales, explicó Henry. También incluye financiación para la investigación de fuentes de energía alternativas. Mateu conocía la importancia de este decreto. Sus experiencias en las provincias del norte le habían enseñado que la extracción de recursos debía equilibrarse con la responsabilidad ambiental. La sobreexplotación podía destruir regiones enteras. Construiremos un futuro próspero y sostenible, afirmó. Firmó el documento con la esperanza de que las generaciones futuras se beneficien de estas políticas. El decreto sobre inmigración y comercio. Se trata de comercio e inmigración, dijo Henry. Moderniza las instalaciones aduaneras, fortalece las alianzas comerciales y crea un camino claro para la inmigración legal. Mateu había visto los bulliciosos puertos de San Francisco y Ámsterdam. Los inmigrantes eran vitales para el crecimiento de Ameratia, pues aportaban habilidades, mano de obra e innovación. Sin embargo, el sistema estaba desorganizado y a menudo era corrupto. Los inmigrantes construyeron esta nación, dijo Mateu. Vamos a asegurarnos de que sean tratados con dignidad y tengan oportunidades para triunfar. Firmó el decreto sabiendo que determinaría el futuro de la economía y la cultura de Ameratia. Decreto de Modernización de la Defensa Nacional. Este decreto se centra en el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas, explicó el general Hayes. Incluye fondos para modernizar el equipamiento, ampliar la marina y mejorar la logística para la seguridad nacional. Mateu había visto la devastación que podía provocar la guerra.
Sabía que Ameratia necesitaba una defensa fuerte, no solo para proteger sus fronteras, sino también para mantener la estabilidad en un mundo cada vez más interconectado. La paz se construye sobre la fuerza, afirmó al firmar el documento. Pero nunca utilizaremos esa fuerza de manera imprudente. El Decreto Nacional de Protección de los Derechos Civiles, el último documento de la pila, abordó los derechos civiles. Este decreto hace cumplir las protecciones contra la discriminación, dijo Henry. Garantiza la igualdad de derechos para todos los ciudadanos, independientemente de su raza, religión o procedencia. Mateu sabía que este sería uno de los decretos más polémicos. Las tensiones en torno a los derechos civiles eran altas, pero se negó a dar marcha atrás. Somos una sola nación, afirmó con firmeza. Divididos, caeremos. Es hora de que vivamos a la altura de nuestros ideales de igualdad y justicia. Firmó el decreto sabiendo que sería una batalla larga y difícil para implementar plenamente estos cambios. Cuando se firmó el último documento, Henry recogió el fajo de decretos. Está hecho, señor presidente. La prensa está esperando una declaración. Mateu se levantó y se ajustó la chaqueta. Vamos a darles algo de qué hablar. Salió para dirigirse a la prensa, flanqueado por Amber y sus asesores. Las cámaras destellaban y los periodistas se inclinaban hacia adelante, ansiosos por captar sus palabras. Mi administración está comprometida con la construcción de una América más fuerte, más justa y más próspera, declaró. Estas reformas son solo el comienzo. Juntos, crearemos un futuro en el que cada ciudadano tenga la oportunidad de prosperar. Los periodistas lo bombardearon con preguntas, pero Mateu respondió a cada una de ellas con calma y autoridad. Sabía que el camino que tenía por delante sería difícil, pero estaba listo para liderar. Capítulo 185. 3 de mayo de 1893. La Casa Blanca estaba en silencio mientras el sol se ponía sobre Washington, D.C. La mayoría de las reuniones del día habían terminado y el personal se había retirado a descansar. En una parte apartada de la residencia, Mateu entró en un taller privado diseñado específicamente para él. Amber se había referido a él en broma como su santuario de invención. Aunque las obligaciones de Mateu como presidente consumían gran parte de su tiempo, nunca olvidó cuál era su pasión: crear e innovar. Esta noche, estaba concentrado en una idea que había estado dando vueltas en su mente durante semanas. La sala estaba bien equipada con herramientas, componentes eléctricos y varios prototipos de sus proyectos anteriores. Se trasladó a un banco de trabajo donde había varios diagramas. Se trataba de planos de tecnologías que aún no existían en Ameratia pero que podrían revolucionar las comunicaciones en todo el mundo. Radio y televisión. Mateu conocía desde hacía tiempo la importancia de la comunicación. El telégrafo había cambiado el mundo al transmitir mensajes rápidamente a grandes distancias, pero se limitaba al texto. Él imaginaba algo mucho más poderoso. Dispositivos que pudieran transmitir sonido y, con el tiempo, imágenes a grandes distancias. Si tenían éxito, estos inventos podrían conectar a las personas de maneras nunca antes imaginadas. Comenzó centrándose en la tecnología de radio. Mateu esbozó los componentes básicos de un sistema de radio. Sabía que en el corazón de cualquier dispositivo de radio había un transmisor capaz de enviar ondas electromagnéticas y un receptor que podía convertir esas ondas en sonido audible. Su diagrama incluía un circuito oscilador para generar una onda portadora de alta frecuencia. Un modulador para codificar voz o música en la onda portadora. Una antena para transmitir la señal a largas distancias. Un circuito receptor equipado con un detector para extraer el audio codificado de la señal transmitida. Reunió componentes, entre ellos cables de cobre, condensadores, resistencias y tubos de vacío. Los tubos de vacío, aunque todavía estaban en una fase inicial de desarrollo en ciertos laboratorios, eran esenciales para amplificar señales eléctricas débiles, un paso fundamental para la comunicación por radio a larga distancia. Mateu soldó las conexiones y armó un prototipo de transmisor. Una vez que estuvo completo, se concentró en el receptor. Murmuró para sí mismo mientras ajustaba el circuito de sintonización. La señal debe ser fuerte, pero no abrumadora, tendremos que transmitir en frecuencias diferentes para evitar interferencias. Después de horas de pruebas, finalmente lo logró. Conectó un micrófono al transmisor y habló por él. Probando, 1, 2, 3. Las palabras resonaron en un altavoz conectado al receptor que se encontraba al otro lado de la habitación.
No era perfecto, había interferencias, pero funcionaba. Sonrió, sabiendo que había dado un paso importante hacia adelante. Amber entró al taller con una bandeja con café y bocadillos. ¿Sigues trabajando? Preguntó mientras colocaba la bandeja en una mesa cercana. Ya me conoces, dijo Mateo sonriendo. No puedo evitarlo. Pero llegas justo a tiempo para presenciar algo nuevo. Demostró el prototipo de radio, transmitiendo su voz de un lado a otro de la sala. Los ojos de Amber se abrieron de par en par con asombro. Mateu, eso es increíble. ¿Me estás diciendo que puedes transmitir sonido a grandes distancias con esto? Exactamente, respondió. Imagínese poder enviar noticias, música y discursos a todo el país sin necesidad de líneas telegráficas. Los agricultores en las zonas rurales, los marineros en el mar, cualquiera con un receptor podría mantenerse informado. Amber asintió pensativamente. Esto podría cambiarlo todo. Podrías unir a toda la nación a través de la información. Ese es el plan, dijo Mateu. Pero no me detendré ahí. Mateu extendió otro conjunto de diagramas. Esta vez, la tecnología era aún más ambiciosa. La televisión. Ya había conceptualizado un sistema que podía capturar y transmitir imágenes en movimiento mediante una técnica de escaneo. Amber, imagínate esto, empezó, señalando sus bocetos. No solo sonido, sino imágenes, imágenes en movimiento, transmitidas a los hogares. Las familias podrían ver eventos en vivo, reportajes de noticias o entretenimiento sin salir de sus salas de estar. ¿Imágenes en movimiento? ¿Como un cine en casa? Preguntó Amber intrigada. Exactamente. Pero en lugar de rollos de película, las imágenes se transmitirían a través de ondas de radio. Llevará tiempo perfeccionarlo, pero sé que es posible. El diseño requería una cámara que pudiera escanear una imagen línea por línea, convirtiéndola en señales eléctricas. Un transmisor para enviar esas señales. Una pantalla de tubo de rayos catódicos, CRT, para recrear la imagen en una pantalla. Mateu trabajó hasta altas horas de la noche, dibujando y perfeccionando el diseño. Necesitaría colaborar con científicos e ingenieros para desarrollar los componentes necesarios, en particular el escáner de imágenes y la pantalla de visualización. Amber le puso una mano en el hombro. Mateu, vas a cambiar el mundo otra vez. Lo sabes, ¿verdad? Eso espero, dijo en voz baja. No se trata solo de tecnología, sino de personas. Un granjero de Kansas podría escuchar discursos de Washington, un trabajador de Pittsburgh podría ver el mundo más allá de su fábrica y los niños podrían aprender de profesores a cientos de kilómetros de distancia. Esta tecnología puede unir a la nación de maneras que nunca hemos soñado. En los días siguientes, Mateu discutió sus planes con asesores clave, incluidos Henry Collins y el general Hayes. Esto es revolucionario, dijo Collins después de revisar el prototipo de radio. ¿Pero cómo piensan implementarlo a escala nacional? Comenzaremos por establecer estaciones de radio financiadas por el gobierno en las principales ciudades, explicó Mateu. Estas estaciones transmitirán programas educativos, anuncios de servicio público y noticias nacionales. También alentaremos a las empresas privadas a crear contenido de entretenimiento. Música, teatro, narración de cuentos. ¿Y la televisión? Preguntó Hayes con escepticismo. Eso suena a ciencia ficción. Está más lejos, pero voy a tener equipos trabajando en ello, respondió Mateu. Por ahora, el foco está en la radio. Una vez que la infraestructura esté lista, vendrá la televisión. Un mes después, Mateu organizó una demostración pública de la tecnología de radio en un evento gubernamental en Washington, D.C. Periodistas, líderes empresariales y miembros del Congreso se reunieron en un gran auditorio. De pie frente a la multitud, Mateu habló a través del micrófono conectado al transmisor. Buenas noches, damas y caballeros. Están a punto de presenciar el futuro de la comunicación. Su voz resonó en los altavoces colocados por toda la sala. El público murmuró asombrado. Durante la siguiente hora, Mateu y su equipo demostraron cómo la tecnología podía transmitir música, discursos e incluso alertas de emergencia. La cobertura de prensa del día siguiente fue abrumadoramente positiva. Los titulares decían: el presidente revela una nueva era de comunicación. Radio para conectar la nación. La voz de Ameraquia. Una revolución tecnológica. A medida que pasaban las semanas, se empezó a construir estaciones de radio en todo el país.
El taller de Mateu siguió siendo un centro de innovación, donde él y sus ingenieros continuaron perfeccionando la tecnología de radio y televisión. Su doble función como presidente e industrial le brindó una oportunidad única de dar forma al futuro. Una tarde, mientras él revisaba los informes de progreso, Amber se unió a él en el taller. Sostenía a Maverick en sus brazos, el bebé ya dormido. ¿Cómo va todo?, preguntó suavemente. Paso a paso, respondió Mateu, sonriendo mientras miraba a su hijo. Estamos construyendo un futuro para él y para todas las familias de Ameratia. Amber se apoyó en él. Siempre has sido bueno viendo el panorama general. Mateu le besó la frente. Y contigo a mi lado, seguiremos construyéndolo juntos. Capítulo 186. Mateu estaba sentado en la oficina oval, absorto en un informe de su jefe de gabinete, Henry Collins. Durante semanas, los rumores de disturbios habían ido en aumento en los estados del sur, en particular en Georgia y Alabama. Las autoridades locales informaban de un aumento de las protestas violentas y los levantamientos armados. Al principio, parecía que se trataba de incidentes aislados relacionados con disputas laborales y dificultades económicas, pero ahora los servicios de inteligencia sugerían algo más coordinado. Henry, ¿cuál es el panorama completo?, preguntó Mateu, con tono tranquilo pero firme. Henry suspiró y colocó otra carpeta sobre el escritorio. Es peor de lo que pensábamos, señor presidente. Estamos lidiando con una combinación de factores. El malestar comenzó con huelgas laborales, pero ahora ha escalado hasta convertirse en disturbios a gran escala en varias ciudades. Los informes indican que ha surgido una facción militante, que se autodenomina Liga de la Soberanía del Sur, que está utilizando el movimiento obrero como cobertura para su retórica separatista. Mateu frunció el ceño. ¿Separatistas? Pensé que habíamos tratado esos sentimientos después de los últimos disturbios civiles hace 2 décadas. Nunca han desaparecido del todo, respondió Henry. La disparidad económica en el sur ha dado a estos grupos una platier. Están difundiendo propaganda de que las reformas de su administración están favoreciendo a los estados del norte y del oeste a expensas del sur. Están pidiendo autonomía y están saboteando activamente los ferrocarriles y las instalaciones gubernamentales. Mateu se reclinó en su silla, asimilando la información. ¿Cuántas bajas hay hasta ahora? Se han confirmado 27 muertos, incluidos agentes de policía y federales, dijo Henry con tristeza. Se han incendiado varias fábricas y estaciones de trenes, y han volado al menos 3 puentes, lo que ha cortado rutas de transporte clave. Mateu apretó la mandíbula. Esto era peor de lo que había previsto. Las reformas que había introducido tenían como objetivo mejorar todas las regiones de la nación, pero era evidente que el resentimiento había estado latente bajo la superficie. Ahora estaba a punto de estallar. ¿Hemos intentado negociar con ellos?, preguntó Mateu. Hemos enviado mediadores, pero se han encontrado con hostilidad, respondió Henry. Los líderes de la Liga exigen un control total sobre el gobierno local y la suspensión de las leyes federales en sus territorios. No les interesa el compromiso. Amber entró en la habitación sin hacer ruido, percibiendo la tensión. ¿Qué está pasando?, preguntó. Hay disturbios en el sur, explicó brevemente Mateu. Se está convirtiendo en una crisis total. Amber se sentó a su lado con expresión preocupada. ¿Cuál es tu plan? Mateu se puso de pie y caminó por la sala durante un momento, ordenando sus pensamientos. Necesitamos un enfoque multifacético. No podemos permitir que esto se convierta en otro conflicto civil, pero tampoco podemos permitir que los separatistas socaven al gobierno federal. Henry, ponte en contacto con el general Hayes. Quiero que prepare una fuerza de respuesta rápida, pero enfatiza que queremos evitar el uso excesivo de la fuerza. Este no es solo un problema militar, también es político y económico. Henry asintió. Entendido. Primero protegeremos la infraestructura crítica y estableceremos el control sobre las líneas de comunicación. Bien, dijo Mateu. Amber, como primera dama, necesito que te coordines con nuestro equipo de relaciones públicas. Necesitamos controlar la narrativa. Si no lo hacemos, la propaganda de la Liga se difundirá aún más. Asegúrate de que la gente entienda que nuestras reformas están diseñadas para beneficiar a todos. Estoy en ello, respondió Amber. Haremos declaraciones, celebraremos conferencias de prensa y destacaremos historias de éxito de programas similares en otras regiones.
Más tarde ese día, tuvo lugar una reunión de estrategia en la sala de situaciones de la Casa Blanca. El general Carter Hayes presentó un mapa con zonas marcadas en rojo que indican los focos de violencia. Nuestras principales preocupaciones son las ciudades de Montgomery, Birmingham y Savannah. La Liga se ha atrincherado en estas zonas y está utilizando tácticas de guerrilla para interrumpir las líneas de suministro. Si no actuamos pronto, ganarán más terreno. Mateu estudió el mapa. ¿Cuáles son nuestras opciones, general? Podemos desplegar tropas federales para restablecer el orden, dijo Hayes. Sin embargo, si actuamos con demasiada agresividad, podría resultar contraproducente. Los civiles atrapados en el fuego cruzado solo se volverán contra nosotros. Necesitamos encontrar un equilibrio. Asegurar lugares clave pero también interactuar con los líderes locales y los sindicatos. Mateu asintió. Estoy de acuerdo. Enviaremos tropas federales con órdenes de estabilizar la situación, pero limitaremos los enfrentamientos en la medida de lo posible. Al mismo tiempo, quiero que mi administración ofrezca paquetes de ayuda económica a las regiones afectadas. Un aumento de la financiación federal para programas de empleo, reparación de infraestructuras y apoyo agrícola podría ayudar a reducir las tensiones. El secretario de Estado Johnson Wright tomó la palabra. Señor presidente, esto también tiene una dimensión internacional. Las potencias extranjeras nos están observando de cerca. Si mostramos debilidad, algunos de nuestros rivales podrían verlo como una oportunidad para debilitarnos económica o políticamente. Soy muy consciente de ello, afirmó Mateu. Por eso tenemos que resolver esto rápidamente y con decisión, sin que se convierta en un baño de sangre. En Montgomery, las tropas federales trabajaron junto con la policía local para proteger los edificios gubernamentales y los principales centros de transporte. Mateu se dirigió a la nación a través de una transmisión radial en vivo, instando a la unidad y enfatizando el compromiso de su administración de mejorar las condiciones en el sur. Mis queridos ameratienses, comenzó con voz firme y tranquilizadora, sé que muchos de ustedes están frustrados. Los desafíos que enfrentamos hoy no son pequeños, pero no son insuperables. Somos una nación, unida por un sueño común de prosperidad y oportunidades. No abandonaré ninguna parte de este país. Juntos, reconstruiremos y nos levantaremos más fuertes que nunca. La transmisión tuvo eco en muchas personas, pero las tensiones seguían siendo altas en las zonas que aún estaban bajo la influencia de la Liga. Mateu sabía que la percepción pública era crucial. Ordenó a Amber y a sus asesores que organizarán reuniones públicas y sesiones de escucha, donde los ciudadanos pudieran expresar sus preocupaciones directamente a los representantes federales. Las fuerzas federales desmantelaron con éxito operaciones clave de la Liga sin demasiadas bajas. Varios de los líderes de la Liga fueron capturados y se enfrentaron a juicio por actos de terrorismo. Al mismo tiempo, las medidas de alivio económico de la administración comenzaron a surtir efecto. Los agricultores recibieron préstamos para recuperarse de las sequías, las fábricas reabrieron con estándares de seguridad actualizados y los nuevos proyectos de infraestructura proporcionaron empleos muy necesarios. En Birmingham, Mateu visitó una de las estaciones de trenes recientemente reconstruidas. Los trabajadores y sus familias se reunieron para escucharlo hablar. Les hice una promesa, dijo, de pie en una plataforma con vista a la bulliciosa estación. Esa promesa era construir un futuro mejor para todos los ameratienses. Hemos enfrentado obstáculos, pero los estamos superando, juntos. Esta estación es un símbolo de lo que podemos lograr cuando nos mantenemos unidos. La multitud estalló en aplausos. Un trabajador se le acercó después y le estrechó la mano. Gracias, señor presidente. Pensé que ya no había nadie en Washington que se preocupara por nosotros, pero usted me demostró que estaba equivocado. Mateu sonrió. Apenas estamos empezando. Señor presidente, la crisis está bajo control, informó. La mayoría de los remanentes de la Liga se han disuelto y el apoyo local a los programas federales está creciendo. La aprobación pública de su administración ha aumentado significativamente. Mateu exhaló aliviado. Bien, pero no nos volvamos complacientes. Tenemos que seguir generando confianza y obteniendo resultados. Esta fue una prueba y la superamos, pero habrá más desafíos por delante. Amber, parada a su lado, le apretó la mano. Manejaste esta crisis exactamente como prometiste. Con liderazgo y compasión. La nación cree en ti. Y creo en ellos, dijo Mateu.
¿En serio, quién hubiera pensado que ser presidente sería un trabajo fácil? Capítulo 187. 7 de junio de 1893. El día de Mateusz comenzó como cualquier otro, con reuniones e informes de sus distintos departamentos. Estaba revisando las actualizaciones de infraestructura cuando Henry Collins, su jefe de gabinete, entró a toda prisa en la oficina oval. Tenía una expresión tensa y una pila de papeles en la mano. Señor presidente, tenemos una situación, dijo Henry, dejando los papeles sobre el escritorio. Mateusz se enderezó. ¿Qué pasa? Se ha producido un grave incidente en Caledonia Steel, en Pensilvania. Una huelga de trabajadores se convirtió en un enfrentamiento violento a primera hora de esta mañana. Varias personas han muerto y decenas más han resultado heridas. La fábrica está cerrada y los informes indican que miembros armados del sindicato han tomado el control de partes de las instalaciones. Mateu apretó la mandíbula. Caledonia Steel es uno de los mayores proveedores de nuestro proyecto de infraestructura nacional. Si esto no se maneja con cuidado, podría paralizar las operaciones en todo el país. Henry asintió con tristeza. La cosa va a peor. Los dueños de la fábrica acusan a los dirigentes sindicales de incitar a la rebelión. El sindicato, a su vez, afirma que la seguridad privada de la empresa abrió fuego contra trabajadores desarmados. La opinión pública ya está empezando a dividirse en líneas políticas y de clase. Mateu se reclinó en su silla, sumido en sus pensamientos. Quiero los hechos, nada de especulaciones. Consíganme al general Hayes, al secretario de Trabajo y a representantes de la empresa y del sindicato. Tenemos que contener esto antes de que se convierta en una crisis nacional. La sala de situación bullía de tensión mientras se reunían los asesores y funcionarios clave. El general Carter Hayes estaba de pie cerca de un gran mapa del complejo siderúrgico Caledonia, señalando las áreas clave donde había estallado el conflicto. Esto es lo que sabemos, comenzó Hayes. La huelga se originó debido a las condiciones de trabajo inseguras y a las disputas salariales. Las negociaciones fracasaron la semana pasada. Esta mañana temprano, se intensificó una pelea entre trabajadores y guardias de seguridad. Hubo un intercambio de disparos. Hemos confirmado 5 muertos. 2 guardias y 3 trabajadores. Alrededor de 40 personas más están heridas. Mateu asimiló la información. ¿Han intervenido las autoridades locales? La policía local está desbordada, respondió Hayes. La situación es inestable. Si enviamos tropas federales, podría parecer que estamos tomando partido, ya sea por la empresa o por el sindicato. Corremos el riesgo de enfurecer tanto a los grupos laborales como a los líderes empresariales. La secretaria de Trabajo Patricia Monroe habló a continuación. Señor presidente, esta huelga es un síntoma de problemas más profundos. Los trabajadores industriales de todo el país están siguiendo esto de cerca. Si manejamos esto mal, podríamos ver huelgas a nivel nacional. Los sindicatos están exigiendo justicia, pero los líderes empresariales nos están presionando para que restablezcamos el orden por cualquier medio necesario. Mateu suspiró y se frotó las sienes. Estamos en el filo de la navaja. Si nos ven como si favoreciéramos a un bando, eso podría desestabilizar a todo el país. Amber entró en silencio, pues se había enterado de la crisis. Miró a Mateu para tranquilizarlo y se sentó a su lado. Será necesario encontrar un equilibrio entre la rendición de cuentas y la diplomacia, dijo en voz baja. Ambas partes necesitan sentirse escuchadas. Mateu asintió, y sus palabras lo tranquilizaron. Se puso de pie y se dirigió a la sala. Esto es lo que vamos a hacer. Primero, quiero que se inicie de inmediato una investigación federal para determinar exactamente qué sucedió. Necesitamos la verdad, no propaganda de ninguna de las partes. Se volvió hacia Hayes y le dijo: General, despliegue un destacamento no combatiente para ayudar a las autoridades locales. Su trabajo es mantener el orden y proteger vidas, no agravar la situación. Deje en claro que no se tolerará ningún uso innecesario de la fuerza. Hayes saludó. Entendido, señor presidente. Patricia, continuó Mateu, ponte en contacto con el sindicato y la empresa. Diles que quiero una reunión en Washington en 48 horas. Negociaremos una resolución aquí, bajo mi supervisión. No más violencia. Sí, señor presidente, respondió Monroe. Henry tomó la palabra. ¿Y la prensa? Ya están dando rienda suelta a esta historia. Hagan una conferencia de prensa, ordenó Mateu.
Sean transparentes, pero enfaticen que estamos tomando medidas inmediatas para reducir la tensión. Si controlamos la narrativa, podemos evitar que haya más pánico. 8 de junio de 1893 Washington, después de Cristo. La reunión entre el sindicato y los representantes de la empresa tuvo lugar en la sala Roosevelt de la Casa Blanca. La tensión era palpable. A un lado estaba sentado Richard Caldwell, el director ejecutivo de Caledonia Steel, con el rostro enrojecido por la ira. Frente a él estaba George Tate, el líder del sindicato de trabajadores del acero, que irradiaba desafío. Mateu entró en la sala y se sentó a la cabecera de la mesa. Ambos hombres se pusieron de pie brevemente en señal de respeto, aunque estaba claro que ninguno de los dos quería estar allí. Caballeros, gracias por venir, comenzó Mateu. Nos enfrentamos a una crisis que amenaza a más que su fábrica. Este conflicto tiene el potencial de desestabilizar toda nuestra economía. Estoy aquí para encontrar una solución que garantice la seguridad, la justicia y el progreso continuo de nuestra nación. Caldwell habló primero, con voz aguda. Señor presidente, estos trabajadores han ido demasiado lejos. Se han apropiado de mi propiedad, han destruido equipos y han puesto vidas en peligro. Esto no es nada menos que terrorismo doméstico. Tate respondió inmediatamente. Eso es mentira. Estábamos en huelga pacífica hasta que sus matones a sueldo abrieron fuego contra nosotros. Nuestra gente está cansada de que la traten como máquinas prescindibles. Exigimos condiciones de trabajo seguras y salarios justos. Mateu levantó la mano y silenció a los dos hombres. Entiendo sus frustraciones, pero esta disputa no resolverá nada. Necesitamos hechos. La investigación federal está en marcha y los responsables de cualquier acción ilegal, ya sean guardias o trabajadores, deberán rendir cuentas. Se volvió hacia Caldwell y le dijo: Señor Caldwell, comprendo sus preocupaciones sobre los daños materiales, pero debe reconocer las quejas legítimas de sus trabajadores. Las normas de seguridad en sus instalaciones han sido criticadas durante años. Caldwell frunció el ceño pero permaneció en silencio. Mateu se dirigió entonces a Tate. Señor Tate, su gente tiene todo el derecho a exigir mejores condiciones. Sin embargo, tomar la fábrica y agravar el conflicto solo debilitará su causa. Necesito su cooperación para llegar a una resolución pacífica. Tate suspiró y asintió con la cabeza de mala gana. Queremos paz, señor presidente, pero también queremos justicia. ¿Tendrás ambas cosas?, prometió Mateu. Mi propuesta es la siguiente. Crearemos una comisión conjunta para supervisar las mejoras de seguridad en Caledonia Steel. Los salarios se renegociarán mediante una mediación federal. A cambio, el sindicato debe poner fin a la ocupación y reanudar las operaciones normales. La sala quedó en silencio mientras ambas partes consideraban la oferta. Después de un momento tenso, Caldwell habló. Si está bajo supervisión federal, puedo aceptarlo. Tate intercambió una mirada con sus asesores antes de asentir. Cooperaremos, pero solo si hay una verdadera rendición de cuentas. Ya está, dijo Mateu, poniéndose de pie. Ahora restablezcamos el orden y sigamos adelante. 10 de junio de 1893 La crisis en Caledonia Steel comenzó a disminuir. Los investigadores federales llegaron al lugar y tanto los líderes del sindicato como los de la empresa respetaron los términos del acuerdo. La noticia de la resolución pacífica se difundió por todo el país, lo que reforzó la reputación de Mateu como un líder capaz de manejar con justicia tanto las disputas laborales como las empresariales. En una conferencia de prensa, Mateu se dirigió a la nación. Esta crisis nos mostró la importancia del equilibrio entre el crecimiento y la justicia, entre el progreso y la dignidad humana. Somos más fuertes cuando trabajamos juntos. Que esto sea una lección para todos nosotros. Capítulo 188. 16 de abril de 1893. La sala de reuniones de la Casa Blanca estaba tensa. Mateu estaba sentado a la cabecera de la mesa, rodeado de sus principales asesores y expertos en política exterior. Acababan de llegar noticias de Asia y no eran buenas. El primero en hablar fue Henry Collins, jefe de gabinete de Mateu. Señor presidente, tenemos una situación en desarrollo en el este de Asia. El Imperio del Japón ha lanzado un ultimátum a China por las disputas territoriales en torno a la isla de Formosa. Mateu se inclinó hacia adelante y su expresión se ensombreció. Formosa es una ruta comercial crucial. Cualquier escalada allí podría interrumpir las rutas de navegación de las que dependemos. Amber, que había participado en la reunión como asesora informal, asintió.
No se trata solo de rutas comerciales. Si Japón toma el control de Formosa, reforzará su dominio en la región y otras naciones podrían desafiarlo. Esto podría conducir a un conflicto a gran escala. Mateu se frotó las sienes. ¿Cuál es el estado actual de ambos ejércitos? El general Carter Hayes se aclaró la garganta y abrió una carpeta. Japón se ha modernizado rápidamente en las últimas décadas. Ha modelado su ejército según las potencias occidentales. Su marina, en particular, se está convirtiendo en una fuerza formidable. Mientras tanto, el ejército chino sigue estando fragmentado y depende de estrategias y equipos obsoletos. Si estalla una guerra, Japón tendrá la sartén por el mango. ¿Y dónde nos deja eso? Preguntó Mateu. El secretario de Estado Johnson Wright tomó la palabra. En este momento, nuestra posición es delicada. Tenemos acuerdos comerciales con Japón y China. Sin embargo, la mayoría de nuestras exportaciones, especialmente los equipos y productos de Ash Industries, dependen de rutas de transporte marítimo estables en el Pacífico. Si la guerra interrumpe esas rutas, nuestra economía podría sufrir un grave golpe. Mateu suspiró. ¿Cuál es la justificación de Japón para este ultimátum? Afirman que piratas chinos que operan desde Formosa han atacado a sus comerciantes, explicó Wright. Están utilizando esto como pretexto para una acción militar. Sin embargo, la mayoría de los datos de inteligencia sugieren que esto forma parte de una estrategia más amplia de Japón para expandir su influencia en el este de Asia. Mateu se puso de pie y empezó a caminar de un lado a otro. Si nos ponemos abiertamente del lado de China, Japón nos verá como un enemigo. Si apoyamos la expansión de Japón, nos distanciaremos de China. De cualquier manera, estamos arriesgando nuestra presencia en Asia. Hayes habló de nuevo. Hay una tercera opción, señor presidente. Podríamos intentar mediar en el conflicto. Ofrecer a ambas partes conversaciones diplomáticas bajo la supervisión de Ameratian. Mateu dejó de caminar de un lado a otro. La mediación, eso podría funcionar, pero solo si ambas partes están dispuestas a hablar. Wright asintió. Es una apuesta arriesgada, pero podría ser la mejor manera de mantener la estabilidad. Si podemos llevar a Japón y a China a la mesa de negociaciones, podremos proteger nuestros intereses y al mismo tiempo presentar a Estados Unidos como una potencia mundial capaz de ejercer la diplomacia. Mateu respiró profundamente y consideró las opciones. Muy bien. Comencemos los preparativos para la mediación. Johnson, quiero que se envíen invitaciones formales a los gobiernos japonés y chino. Ofrezca a Washington como territorio neutral para las conversaciones. Deje en claro que mantener la paz en la región beneficia a todos. Entendido, señor presidente, dijo Wright. El general Hayes añadió. También deberíamos aumentar nuestra presencia naval en el Pacífico, por si acaso. No queremos que ninguno de los dos bandos piense que no estamos preparados. De acuerdo, respondió Mateu. Pero mantén la discreción. Se trata, ante todo, de una misión diplomática. 22 de abril de 1893. La respuesta llegó rápidamente desde Asia. El gobierno chino, desesperado por evitar la guerra, aceptó la oferta de mediación. Sin embargo, la respuesta japonesa fue más cautelosa. Si bien aceptaron asistir a las conversaciones, su embajador dejó en claro que Japón no se echaría atrás fácilmente. Días después, ambas delegaciones llegaron a Washington. El ambiente era tenso cuando los diplomáticos de ambas naciones se reunieron en el ala este de la Casa Blanca. La prensa estadounidense cubrió con entusiasmo el histórico evento, al que denominó la Cumbre de Washington. Mateu presidió la sesión inaugural. Se encontraba en el centro del gran salón, flanqueado por sus asesores y su equipo de seguridad. Caballeros, comenzó dirigiéndose a ambas delegaciones, el mundo está observando. Estamos aquí hoy para impedir una guerra que podría desestabilizar a toda una región y dañar innumerables vidas. Insto a ambas partes a abordar estas conversaciones con una mente abierta y la voluntad de llegar a acuerdos. El embajador japonés, un hombre de rostro severo llamado Yamamoto Ichiro, hizo una leve reverencia. Presidente Ash, Japón agradece su invitación. Sin embargo, no permitiremos que sigan los ataques a nuestro pueblo y a nuestro comercio. El representante chino, el ministro Zhao Wenliang, respondió. Las acusaciones de Japón son exageradas. La situación en Formosa es compleja, pero no justifica una invasión militar. Mateu levantó una mano para pedir calma. Por eso estamos aquí. Para encontrar una solución que evite el derramamiento de sangre.
Empecemos por hablar de los incidentes específicos que llevaron a esta disputa. Durante horas, ambas partes debatieron intensamente. Mateu intervino cuando las tensiones amenazaron con estallar, recordando a las delegaciones lo que estaba en juego. Poco a poco, comenzaron a surgir puntos en común. En el segundo día de conversaciones, ya se había elaborado un borrador de un posible acuerdo. Japón reduciría su presencia militar cerca de Formosa a cambio de patrullas antipiratería conjuntas con la cooperación de China. Además, se concedería a Formosa un estatus semiautónomo en un marco supervisado por ambas naciones, lo que reduciría el riesgo de nuevos conflictos. 28 de abril de 1893 La cumbre de Washington concluyó con un acuerdo formal firmado por ambas delegaciones. La noticia del acuerdo de paz se difundió rápidamente y los periódicos elogiaron el liderazgo de Mateu. El presidente Esch asegura la paz en Asia. Decía un titular. Otro decía. Ameratia emerge como potencia diplomática. En una conferencia de prensa, Mateu se dirigió a la nación. Este acuerdo es una victoria para la diplomacia y la cooperación. Demuestra que a través del diálogo podemos resolver incluso las disputas más difíciles. Que esto sea un testimonio de nuestro compromiso con la paz y la estabilidad, no solo para Estados Unidos, sino para el mundo. Esa tarde, Mateu regresó a la residencia de la Casa Blanca, exhausto pero aliviado. Amber lo recibió con una cálida sonrisa. Lo lograste, dijo en voz baja. Previniste una guerra. Esperemos que se mantenga, respondió Mateu, hundiéndose en una silla. Estas cosas son frágiles. Un movimiento en falso y todo podría venirse abajo. Amber se sentó a su lado. Le has demostrado al mundo qué clase de líder eres. Alguien que no solo construye fábricas y ferrocarriles, sino que también tiende puentes entre naciones. Mateu sonrió levemente. No lo habría logrado sin ti y el equipo. Ahora es momento de volver a concentrarnos en nuestra nación. Mientras las luces de Washington brillaban en la ventana, Mateu sabía que los desafíos que se avecinaban serían tan abrumadores como los que ya había enfrentado. Pero por ahora, había paz, y esa era una victoria que valía la pena saborear. Capítulo 189. La mañana del 10 de marzo de 1893 comenzó como cualquier otra. Las calles de Washington resonaban con el sonido de los automóviles y los vendedores ambulantes. Mateu Esch estaba sentado en el despacho oval, revisando informes sobre proyectos de infraestructura cuando un mensajero irrumpió inesperadamente, seguido de cerca por Henry Collins, su jefe de gabinete. Señor presidente, dijo Collins con urgencia, haciendo un gesto para que el mensajero avanzara, estamos ante una crisis en ciernes. El mensajero, pálido y visiblemente conmocionado, le entregó un telegrama. Acabo de recibir esto del Departamento de Salud de Chicago, señor. Ha habido un brote de una extraña enfermedad, y se está extendiendo rápidamente. Mateu tomó el telegrama y sus ojos escudriñaron las palabras escritas apresuradamente. Se ha informado de una enfermedad no identificada. Los síntomas incluyen fiebre alta, grandes forúnculos negros en la piel y fallo rápido de los órganos. Más de 300 muertos en los últimos 3 días. Temor de una mayor propagación inminente. Solicito apoyo federal inmediato. Mateu bajó el periódico y frunció el ceño. ¿Fúnebres? ¿Muertes rápidas? Esto suena medieval. Como la peste negra. Eso es exactamente lo que temen las autoridades de Chicago, dijo Collins con tristeza. Los médicos están desconcertados. Lo llaman el renacimiento de la muerte negra. Los primeros casos se registraron cerca de los muelles la semana pasada. Parece que se está extendiendo por zonas concurridas, especialmente mercados y fábricas. ¿Está aislado en Chicago? Preguntó Mateu inclinándose hacia adelante. No, señor. Hay informes similares de ciudades cercanas como St. Louis y Detroit. Los síntomas coinciden. Si no actuamos rápido, podría extenderse por todo el país. Mateu asintió lentamente. Muy bien, reunamos a los expertos. Quiero un informe completo sobre esta enfermedad y las posibles medidas de contención. No podemos correr el riesgo de que el pánico se propague más rápido que la enfermedad. Médicos, científicos y funcionarios de salud pública se agolparon en la sala de conferencias de la Casa Blanca. El ambiente era tenso cuando el Dr. Frederick Hall, director del Servicio de Salud Pública de Ameratia, se adelantó para informar al presidente. Señor presidente, nos enfrentamos a una enfermedad altamente contagiosa y mortal.
El período de incubación parece ser de 2 a 3 días y, una vez que aparecen los síntomas, las víctimas se deterioran rápidamente. La mayoría muere en 48 horas. ¿Qué pasa con la transmisión?, preguntó Mateu, con expresión endurecida. Según los hallazgos iniciales, se propaga a través del contacto directo con fluidos corporales, pero también hay evidencia que sugiere transmisión aérea en áreas concurridas. Hemos identificado varias zonas calientes en Chicago, Detroit y St. Louis. Nuestros hospitales están desbordados. Amber, sentada a la mesa como asesora, intervino. ¿Tenemos algún tratamiento? El Dr. Hall negó con la cabeza. Ninguno que sea efectivo hasta ahora. Los tratamientos estándar contra la fiebre no funcionan. La única opción que tenemos es la contención. Aislar a los infectados e imponer cuarentenas estrictas. Mateu suspiró profundamente. ¿Cuarentenas? ¿Te das cuenta de lo perjudicial que será esto? Fábricas, rutas comerciales, ciudades enteras podrían cerrar. Habrá disturbios si la gente piensa que la están abandonando. Henry Collins tomó la palabra. Por eso necesitamos una respuesta coordinada. Si esto se sale de control, nos enfrentaremos a un colapso económico y a millones de muertes. Mateu asintió con tristeza. Entonces no tenemos otra opción. Implementaremos protocolos de emergencia de inmediato. Dr. Hall, trabaje con los departamentos de salud regionales para organizar zonas de cuarentena. Henry, quiero actualizaciones periódicas de cada ciudad importante afectada. Movilice a la Guardia Nacional si es necesario para hacer cumplir la seguridad pública. A la mañana siguiente, los periódicos de todo el país publicaron titulares alarmantes. Una plaga mortal se apodera de las ciudades ameratianas. Fórmulas negras y muerte. Una nación en pánico. El presidente Esch declara emergencia sanitaria nacional. Como era de esperar, cundió el pánico. Los ciudadanos inundaron las estaciones de tren y los puertos, desesperados por huir de las ciudades infectadas. Sin embargo, esto solo empeoró la situación, ya que los viajeros llevaron la enfermedad a regiones que antes no habían sido afectadas. A finales de la semana, se habían reportado casos en lugares tan al sur como Nueva Orleans y tan al oeste como Denver. Mateu observaba con tristeza cómo en las pantallas de su despacho se reproducían imágenes de las zonas de crisis. Los hospitales improvisados estaban abarrotados de muertos y moribundos. Se cavaban fosas comunes en las afueras de Chicago. Los médicos y las enfermeras con equipos de protección trabajaban incansablemente, aunque muchos de ellos también enfermaban. Amber entró en la habitación con una taza de té humeante en la mano. Mateu, apenas has dormido, dijo en voz baja, colocando la taza sobre su escritorio. Necesitas descansar, aunque sea unas horas. No puedo, murmuró, frotándose las sienes. Esto se está saliendo de control. Todas las estrategias que pusimos en marcha se están viendo superadas. Estás haciendo todo lo que puedes, le aseguró Amber. Pero no puedes llevar esto a cabo solo. Tienes un equipo completo de expertos que pueden ayudarte. Apóyate en ellos. No, incluso para los expertos la mejor solución es la contención. Tenemos que inventar una cura si es necesario, respondió Mateu. ¿Una cura? No me digas, Mateu, debe haber un límite a lo que puedes inventar. Puedo entenderlo si está relacionado con máquinas o cualquier artilugio, pero la medicina está fuera de tu especialidad. No, Mateu negó con la cabeza. Esto es solo ciencia básica. Lo que necesitamos es un antibiótico. ¿Antibiótico? Repitió Amber, que no estaba familiarizada con ese mundo, ya que aún no existía. ¿Qué es eso? Un antibiótico es un medicamento que combate las infecciones causadas por bacterias, lo que podría impedir que las infecciones bacterianas se propaguen y salvar vidas. ¿Y cómo lo vas a lograr?, preguntó Amber. Voy a necesitar la ayuda de nuestro científico. Mateu no terminó su frase cuando Henry Collins entró corriendo con otro telegrama en la mano. Su rostro estaba pálido y tenso. Señor presidente, noticias urgentes de Chicago y Detroit. Distritos enteros han caído en el caos. Han estallado disturbios por las cuarentenas. La Guardia Nacional informa que grupos armados están atacando centros médicos, afirmando que la enfermedad es un engaño diseñado para reprimir a la clase trabajadora. Mateu apretó la mandíbula. ¿Están atacando a la misma gente que intenta salvarlos? Maldita sea, esto es lo que temía. Amber le puso una mano en el brazo y sus ojos reflejaban preocupación. Mateu, esto está empeorando en todos los frentes.
Si no se contiene pronto esta enfermedad, el orden social podría derrumbarse. Mateo asintió y se levantó bruscamente. Muy bien, esto tiene que terminar ahora. Dividiremos nuestros esfuerzos en dos frentes. Uno para el orden público y otro para encontrar una cura. Henry, contacta al Dr. Hall. Quiero que todos los científicos de esta nación se movilicen. Investigadores universitarios, desarrolladores farmacéuticos, cualquiera con experiencia en bacteriología y química. No solo vamos a contener esta enfermedad, vamos a curarla. Collins asintió. Entendido, señor. También coordinaré con los gobernadores de los estados afectados para desplegar unidades adicionales de la Guardia. Bien. También tenemos que abordar estas teorías conspirativas. Haré un discurso público esta noche para calmar a la nación. Amber, me ayudarás a redactar el discurso. Necesito tranquilizar a la gente y al mismo tiempo dejar en claro que estos disturbios están poniendo en riesgo la vida de todos. Amber asintió con firmeza. Estoy en ello. Esa noche, la nación se reunió en torno a las radios y las oficinas de los periódicos para escuchar el mensaje del presidente. Dentro de la sala de transmisión de la Casa Blanca, Mateo se ajustó la corbata y respiró profundamente antes de acercarse al micrófono. La luz roja se encendió, lo que indicó el comienzo del discurso. Mis queridos ameratianos, comenzó con tono sombrío, nos enfrentamos a una crisis como ninguna otra en nuestra historia. Una enfermedad ha arrasado nuestras ciudades y se ha cobrado la vida de miles de personas. Sé que tienen miedo. Sé que muchos de ustedes han perdido a seres queridos, pero estoy aquí para decirles que superaremos esto, juntos. Hizo una pausa por un momento, dejando que el peso de sus palabras se asentara. Sin embargo, no podemos permitir que el miedo y la desinformación destruyan lo que hemos construido. Los disturbios y los ataques a los centros médicos solo obstaculizan nuestros esfuerzos por salvar vidas. Esta enfermedad es real y es mortal, pero también lo es nuestra determinación. He ordenado el despliegue de la Guardia Nacional para proteger nuestros hospitales y garantizar que quienes la necesitan reciban atención médica. El tono de Mateo cambió a uno de esperanza y determinación. También he movilizado a las mentes más brillantes de nuestra nación para encontrar una cura. Juntos, desarrollaremos las herramientas necesarias para derrotar a esta enfermedad. Pero pido su cooperación. Sigan las instrucciones de las autoridades sanitarias locales. Apoyen a sus vecinos. Debemos permanecer unidos en esta lucha. Mientras hablaba, las familias se apiñaban en casas de todo el país y escuchaban atentamente. En Chicago, donde los alborotadores se habían enfrentado con los guardias ese mismo día, la multitud que rodeaba una radio se quedó en silencio. Algunos de los agitadores bajaron las armas, su ira se vio atenuada por las palabras del presidente. Capítulo 190. A la mañana siguiente, el 11 de marzo de 1893, Mateo Esch convocó un consejo de emergencia en la Casa Blanca. Médicos, investigadores y asesores científicos de todo el país llenaron la sala. Entre ellos se encontraba el Dr. Frederick Hall, director del Servicio de Salud Pública, junto con destacados químicos y microbiólogos. El ambiente estaba tenso mientras esperaban la directiva del presidente. Mateo entró y se sentó a la cabecera de la mesa. No perdió el tiempo. Damas y caballeros, la nación está en crisis, comenzó. Las medidas de contención nos están dando tiempo, pero no resolverán el problema de fondo. Necesitamos una cura. Creo que la solución está en desarrollar un antibiótico. En concreto, quiero que creemos un compuesto capaz de matar las infecciones bacterianas. La sala quedó sumida en un silencio atónito. El Dr. Hall se ajustó las gafas y se aclaró la garganta. Señor presidente, con el debido respeto, todavía no hemos identificado la causa de esta enfermedad. Seguimos investigando si es bacteriana o vírica. Y los antibióticos, como usted describe, son, bueno, especulativos en el mejor de los casos. No hay precedentes de lo que usted sugiere. Mateo asintió, esperando el escepticismo. Tiene razón, Dr. Hall. Pero considere esto. Síntomas como fiebre alta, forúnculos en la piel y falla orgánica apuntan a una infección bacteriana grave. Hemos visto patrones similares en epidemias pasadas, como el antrax y la peste neumónica. Si ese es el caso, los antibióticos podrían detener la propagación. El Dr. Leonard Perry, bioquímico, se inclinó hacia adelante. Aunque tenga razón, desarrollar un nuevo medicamento de esta naturaleza llevaría años en circunstancias normales. Necesitaríamos aislar el patógeno, probar los compuestos y garantizar la seguridad antes de su uso.
Entonces tendremos que acelerar el proceso, respondió Mateu con firmeza. No tenemos años, tenemos semanas, si no días, para evitar un colapso total de la sociedad. Ya he iniciado una movilización nacional de recursos científicos. Estoy autorizando fondos de emergencia y acceso total a cualquier equipo que necesiten. Pero necesito su cooperación. Una investigadora más joven, la doctora Eleanor Hart, tomó la palabra. Señor presidente, ¿tiene alguna idea concreta sobre por dónde empezar? Parece, sorprendentemente seguro de sí mismo para alguien sin formación médica. Mateu dudó un momento y eligió cuidadosamente sus palabras. No podía revelar que poseía conocimientos de un futuro en el que los antibióticos eran comunes. Necesitaba una justificación creíble. He pasado años trabajando en estrecha colaboración con químicos industriales e investigadores, comenzó. Durante ese tiempo, aprendí que ciertas sustancias naturales tienen propiedades antimicrobianas. El moho y los hongos, por ejemplo. Los registros históricos incluso mencionan prácticas antiguas de usar pan mohoso para tratar heridas. Necesitamos explorar ese ángulo. El Dr. Hall entrecerró los ojos mientras pensaba. ¿Compuestos a base de moho? ¿Te refieres a lo que han experimentado algunos herbolarios y curanderos populares? Es poco convencional, pero no sin mérito. Mateu insistió. Exactamente. Quiero que los equipos se centren en analizar mohos y hongos. Busquen cepas que inhiban el crecimiento bacteriano. También realizaremos investigaciones paralelas para identificar el patógeno que está detrás del brote. Necesitamos que ambos esfuerzos se realicen simultáneamente. La sala estaba repleta de debates cautelosos. Algunos científicos expresaron dudas, mientras que otros reconocieron que era necesario tomar medidas extraordinarias en esas circunstancias. Finalmente, el Dr. Hall asintió. Muy bien, señor presidente. Yo coordinaré los equipos de investigación. Comenzaremos con muestras de hongos y cultivos bacterianos. Pero seré sincero, es una apuesta arriesgada. Mateu se puso de pie y se dirigió a todo el consejo. Entiendo los riesgos, pero es mejor arriesgarse que no arriesgarse. Estamos luchando por la supervivencia de esta nación. Hagamos historia. Durante la semana siguiente, los laboratorios de Ameratia emprendieron una labor de investigación sin precedentes. Se recogieron muestras de diversos mohos en hospitales, instalaciones de almacenamiento de alimentos e incluso reservas naturales. Los investigadores trabajaron sin descanso para probar sus efectos en cultivos bacterianos extraídos de pacientes infectados. Mateu seguía de cerca el progreso. Los informes diarios llegaban a la Casa Blanca. Amber lo encontraba a menudo estudiando revistas científicas y datos de laboratorio hasta altas horas de la noche. Te estás esforzando demasiado, le dijo una noche, mientras le llevaba una taza de café. No puedes llevar todo esto sobre tus hombros. Mateu levantó la vista de sus papeles y sonrió con cansancio. Si no presiono yo, ¿quién lo hará? Estamos al borde de algo revolucionario, Amber. Esto podría salvar a millones, no solo ahora, sino durante generaciones. Ella le puso una mano reconfortante en el hombro. No estás solo. Tienes mentes brillantes trabajando contigo. Confía en ellas. El 5 de mayo se produjo el gran avance. Señor presidente, este podría ser el avance que estábamos esperando. Si este compuesto resulta eficaz y seguro, podríamos contar con un tratamiento viable. Mateu se inclinó hacia adelante y agarró el borde de su escritorio. Entonces, no perdamos tiempo. Empecemos a prepararnos para los ensayos en humanos de inmediato. Quiero actualizaciones cada pocas horas. Esta es nuestra máxima prioridad. Entendido, confirmaron Hall y Hart al unísono antes de que la línea quedara en silencio. Al día siguiente, el 5 de mayo, el primer ensayo en humanos estaba listo para comenzar. El equipo de Chicago seleccionó a un paciente grave llamado Joseph Langston, un trabajador portuario que había estado entre los primeros infectados. Su estado se había deteriorado rápidamente y los médicos creían que le quedaban apenas unos días, o incluso horas, de vida. Mateu siguió de cerca la situación desde Washington. El informe del Dr. Hall llegó poco antes del mediodía. Estamos a punto de administrar la primera dosis, señor presidente. Lo vigilaremos de cerca durante las próximas 24 horas. Mateu asintió mientras intercambiaban mensajes telefónicos, mientras sus pensamientos corrían a toda velocidad. Confío en su equipo, Dr. Hall. Manténgame informado de cada novedad. La nación está observando.
En la sala del hospital de Chicago, médicos y enfermeras se reunieron junto a la cama de Joseph. El Dr. Hart inyectó cuidadosamente el compuesto experimental en su brazo. La habitación estaba en silencio, salvo por el pitido constante del equipo de monitoreo. Su respiración era dificultosa, su piel pálida y húmeda. La espera comenzó. Al caer la noche, aparecieron los primeros signos de mejoría. La fiebre de Langston comenzó a bajar y su respiración se estabilizó. Aunque todavía estaba inconsciente, parecía más estable de lo que había estado en días. El equipo documentó con cautela cada cambio y envió actualizaciones cada hora a la Casa Blanca. A las 4 de la mañana del 6 de mayo, llegó un mensaje del Dr. Hall a la residencia del presidente. El paciente se está estabilizando. La fiebre ha bajado un 40%. La prueba inicial muestra que la respuesta inmunitaria está mejorando. Se procederá con la siguiente dosis. Y hasta aquí el vídeo. Si te gustó, no olvides dejar tu me gusta. Suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ningún contenido. Cuéntame en los comentarios qué te pareció y si te gustaría ver el siguiente vídeo u otra novela. Gracias por acompañarme y nos vemos pronto con más.